rogamos por quien expondrá, Señor, el tema del día de hoy, para que pueda ser usado por ti, Señor, y que a la vez nuestros corazones, mentes estén dispuestas, Señor, a ser, Señor, expuestas a tu verdad, que podamos, Señor, sacar todas aquellas cosas que nosotros a veces tenemos como preconceptos, conocimientos previos, y que en realidad sea tu palabra la que hoy, Señor, invada nuestro corazón y nuestra mente para ser transformados a la luz de tu revelación, Señor. Gracias, Padre, por quienes han podido llegar el día de hoy, por todos aquellos que hemos y han apartado tiempo para ti, Señor. Te agradecemos especialmente por nuestro pastor Néstor, quien va a ser el expositor, quien ha viajado, Señor, y te agradecemos por esa disposición y por ese corazón de siervo, Señor, que él ha tenido para nosotros. Te agradecemos por todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Les pido que queden de pie. Voy a invitar a nuestros hermanos para que nos guíen en una alabanza que podamos cantar juntos a nuestro Dios. Cristo está mi salvación. En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó. Glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, la verdad es que en las Escrituras quizás uno de los episodios
no es el único, pero uno de los episodios que cuesta un poco comprender o entender como ser humano, ¿cierto? Es el relato de la muerte de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú, yo creo que la mayoría conoce esta historia, pero si a lo mejor alguien no la conoce, en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2, nos narra esta trágica situación. Y estos versículos dicen así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Yo creo que todos conocemos a R.C. Sproul, y quizás nunca mi entendimiento y mi mente y mi corazón habían sido tan expuestos a la verdad de la santidad de Dios, como también al asunto de la importancia de una adoración bíblica, cuando Sproul relata esto. Y justamente en este pasaje de las Escrituras nos habla acerca de la adoración que Dios ordena. Este pasaje quizás nos lleva a preguntarnos o a hacernos preguntas tales como, bueno, ¿cómo entonces nosotros deberíamos adorar? ¿Qué es la adoración verdaderamente bíblica? O para los que a lo mejor nos hacemos llamar, ¿cierto?, que creemos en las doctrinas de la gracia, bueno, ¿qué es la adoración verdaderamente reformada? Y en definitiva, a lo mejor una gran pregunta puede ser, ¿cómo es que debemos rendirle culto al Trino, Santo, Justo, Todopoderoso, Trascendente y Perfecto Dios? ¿Todas las formas son buenas? ¿Todas las formas son permitidas? ¿Todo lo que se nos ocurra es válido? ¿O las Escrituras establecen principios eternos e inmutables acerca de cómo Dios debe ser adorado? Sin duda la respuesta a esta pregunta no es solo retórica y no es solo, ¿cierto?, teológica, sino que es práctica, porque trasciende la vida del creyente en todo ámbito. Nos vamos a ver expuestos entonces a que el asunto de la adoración es vital para la vida de la iglesia. Y como Iglesia Bíblica Cristo Redentor, para quienes no nos conocen, nosotros somos una iglesia nueva desde el mes de marzo en la ciudad de Cabrero, y nos encontramos haciendo una serie de estudios bíblicos relacionados con asuntos de la iglesia y la vida asociativa de esta. Hemos hecho estudios acerca del liderazgo bíblico de la iglesia, acerca de la membresía de la iglesia, y ahora nos estamos enfocando en asuntos acerca de justamente cómo es que la iglesia, este cuerpo vivo de creyentes, debe entonces adorar a nuestro Dios. Si la iglesia de Dios es santa, por lo tanto las reuniones de la iglesia también lo son, y por esta razón deben ser gobernadas por Dios de una manera y de una forma especial, y que la distingue de toda otra forma de adoración. Por lo tanto, en este compromiso como iglesia de tener una adoración y un culto construidos en la solidez de las Escrituras, hemos invitado para exponernos a estas verdades contenidas en nuestra revelación o en la palabra, ¿cierto?, más segura, que es la Escritura. Hemos invitado al pastor Néstor Rubilar Gómez, quien es pastor de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo y a la vez también es docente del Seminario Teológico Martin Bucer, de acá de su sede en Chile. Por lo cual les pido entonces desde ya poner, ¿cierto?, la máxima atención, en silencio por favor los celulares, y que podamos entonces aprender acerca de estas importantes preguntas. ¿Cómo pues deberíamos adorar? Así que le pido al pastor Néstor, por favor, que pase a este lugar para que seamos expuestos a el estudio bíblico. Muy buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por la invitación, la recepción. Estamos tomando unos minutitos para estas cosas tecnológicas y vamos a comenzar de inmediato. Es un placer, es un honor para mí estar en medio de ustedes y disfrutar de la palabra del Señor juntos. Que
nuestros corazones sean ministrados por el Espíritu Santo, que Él es el Maestro que nos desata las Escrituras. Queridos hermanos, vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, y ya vuestro pastor adelantó un poco ahí acerca de la adoración y qué es lo que sucede cuando nosotros no adoramos correctamente al Señor. Todos recuerdan lo que sucedió ahí en Levítico capítulo 10. Y recuerdan ahí precisamente el versículo 3 cuando Moisés le dice a Aarón: recuerda lo que el Señor dijo, que el Señor se santificaría en aquellos que se acerquen a mi santuario. ¿Y cuál fue la respuesta de Aarón? Verso 3 dice que Aarón guardó silencio. Guardó silencio porque ante la ley de Dios y la santidad de Dios, todo hombre calla. Principalmente porque el culto y la adoración no es algo que nosotros inventamos. No es algo que surge de nuestro propio corazón, sino que principalmente Dios regula. Así que les invito a abrir las Escrituras en Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Y vamos a leer desde el verso 18 al verso 22. Perdón, verso 10 al 22. Dice así la santa palabra del Señor. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio.
los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Hermanos, inclinemos nuestros rostros y roguemos al Señor la dirección de su Santo Espíritu y la iluminación de su Espíritu por este tiempo en su palabra y meditación. Padre, estamos agradecidos por tu bondad y estamos agradecidos, Padre, por tener el privilegio de concentrarnos ahora en el estudio de tu palabra. Rogamos entonces la iluminación de tu Santo Espíritu, la dirección de tu Espíritu Santo y poder, Señor, ser conformados, confrontados, transformados por tu palabra, por la revelación de tu amado Hijo Jesucristo en esta tu palabra. Ahora bendícenos y dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué quise partir con este texto? Principalmente porque aquí en Éxodo capítulo 25 comienza la construcción del tabernáculo, y el primer mueble que da inicio a la construcción del tabernáculo, recuerden ustedes ya la historia que el tabernáculo es el centro de la adoración en Israel, el momento cuando Israel ha salido libertado por mano poderosa de Dios, ¿cierto? Rescatado de Egipto a través de la noche de la Pascua, a través del derramamiento de sangre del Cordero Pascual. Y Dios, luego que entregó su ley en el Sinaí, en Éxodo capítulo 20, ordenó que por cada mandamiento quebrantado debe haber un sacrificio. Entonces ahí lo primero que tenemos es un acercamiento de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Dios revela su ley, la cual aterroriza a los israelitas, les demuestra su pecaminosidad, les demuestra que son débiles pecadores, pero también Dios fue misericordioso al darles un tabernáculo. Y ese tabernáculo reflejaba la gloria de Dios en medio de su pueblo. Dios habitaba en medio de su pueblo. Hay algo maravilloso del tabernáculo, y es que cualquier israelita podía levantarse por la mañana, salir de su carpa, de su tienda, y mirar hacia el centro, y lo primero que vería sería el tabernáculo ahí. La presencia de Dios asombrosa en medio de su pueblo. Entonces, este tabernáculo fue construido con materiales que el propio Dios de Israel le proveyó a los israelitas. Y Dios dijo, vamos a construir un tabernáculo, pero no vamos a comenzar por lo que cualquier ser humano común y corriente comenzaría a construir algo. No, vamos a comenzar desde el mueble más importante. No vamos a comenzar construyendo las columnas del tabernáculo, ni las estacas del tabernáculo, ni los velos del tabernáculo. No, el mueble más importante del tabernáculo es el arca del pacto. ¿Por qué? Como ya acabamos de leer, el arca del pacto era este mueble, esta especie de cofre sagrado, un cajón sagrado, hecho con madera de acacia y recubierto de oro macizo, con 2 esculturas arriba del arca, 2 querubines que tenían sus alas extendidas, y que estos 2 querubines constantemente estaban mirando hacia el centro del arca, que era el propiciatorio, el lugar donde se derramaba la sangre del sacrificio por el perdón y expiación una vez al año. Pero Dios ordenó algo muy, muy importante, que los levitas y los coatitas, que eran los encargados de trasladar los muebles en el uso del tabernáculo, nunca debían olvidar. Y eso era que el arca del pacto debía mantener sus varas siempre. Recuerden que el arca tenía 4 anillos. Y en esos 4 anillos se debían poner estas varas que eran para transportar el arca.
Y tú te preguntas, ¿y por qué Dios revela algo así? ¿Por qué Dios se toma el tiempo de entregar esto tan específico, tan definido? Porque ahí nosotros entendemos que la adoración que Dios requiere, Dios la revela, Dios la ordena y no es un invento del hombre. No es como nosotros queremos rendirle culto a Dios. Es como Dios demanda que le rendamos culto. Es como Dios quiere que nosotros le entreguemos culto. Entonces, Dios le dio esta orden a aquellos que ministraban en el tabernáculo. Por nada, nunca, nunca, jamás quiten las varas del arca. Pero en el libro de Crónicas y en el libro de Samuel nos encontramos con un hombre y su hermano, pero el más conocido es Usa. Ya recuerdan la historia, ¿qué ocurrió? Estaban trasladando el arca del pacto desde un lugar hasta Jerusalén, y a estos levitas se les ocurre que el arca del pacto debe ser llevada en un carro nuevo. Un carro nuevo, con una yunta de bueyes nueva, un carro 0 kilómetros. Yo creo que Dios se va a agradar de nuestra adoración si le estamos presentando lo mejor. Le estamos entregando lo mejor. Dios tiene que recibirlo porque es bueno, porque es agradable, porque tiene una buena intención. El punto es que habían olvidado algo muy importante. Nunca quiten las varas del arca. No lo hagan jamás. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan estricto con eso? O sea, ¿qué hay de malo en llevar el arca del pacto en una carreta nueva con una yunta de bueyes 0 kilómetros? A ustedes y a mí nos parecería algo razonable, pero no para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no debían quitar las varas? Porque en el contexto, cuando Dios da la instrucción de construir el arca del pacto, el mueble más sagrado del tabernáculo, representaba el trono de Dios. Era el trono de Dios. Y esa es la razón por la cual sobre el arca del pacto nos encontramos con estos querubines que están mirando siempre hacia el propiciatorio. Y una imagen completa de aquello lo encontramos ¿dónde? En Apocalipsis capítulo 4, donde Juan nos da una visión del trono de Dios. Y el trono de Dios está rodeado de ángeles, está rodeado de serafines, está rodeado de querubines y está rodeado de 24 ancianos que no cesan de adorar a Dios y decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Lo que tenemos en Éxodo 25, en esa miniatura, en ese mueble llamado arca, es una figura del trono de Dios. Y esa es la razón sublime por la cual la sangre de la expiación, la sangre por la cual los israelitas eran perdonados una vez al año y sus pecados cubiertos, era derramada ¿dónde? Sobre el propiciatorio, en el trono de Dios. Y ahí nosotros podemos pensar, ¿por qué razón Dios fulminó con su ira instantánea a Usa? Porque si te acercas al trono de Dios sin un mediador, ¿cuál es el resultado? Recibes la ira de Dios. Muerto. Liquidado. En el acto. Entonces la única forma en la cual Dios dijo que ese mueble sagrado podía ser trasladado era usando las varas. ¿Por qué estas varas? Porque en el contexto histórico de donde Israel es sacado, desde Egipto, ¿cuál era la forma de transportar a los regentes, a los faraones, a los antiguos reyes? Sus tronos eran tronos móviles y sus tronos eran cargados por sus siervos, llevados de un lugar a otro. Por lo tanto, la lección que Dios quiere darle a su pueblo, ¿cuál es?
no rebajes mi dignidad como rey. Yo soy el rey en medio de mi pueblo. Nunca, jamás quites las varas del arca. Quitar las varas del arca entonces es rebajar la dignidad del rey. Yo sé que muchas veces ustedes han escuchado la historia de que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al lugar santísimo, entraba amarrado con una cuerda y que también en el borde de sus vestiduras que llevaba. ¿Cuál es la razón de esas campanas? Bueno, la primera razón es para que los que están afuera esperando cómo le va al sumo sacerdote sepan que el sumo sacerdote no cayó muerto delante de la presencia de Dios. Esa es la primera razón. Y por eso, mientras se oían las campanas sonar, la gente que estaba afuera esperando el resultado del sacrificio podía decir: estamos bien. Dios ha aceptado el sacrificio. El sumo sacerdote está apto delante del Señor. Pero acá hay otro punto muy importante. En el antiguo mundo, cuando tú te presentabas delante de un rey, tú debías ser anunciado. Nadie llega a la presencia del rey sin un anuncio. Nadie irrumpe el palacio de un rey sin antes ser anunciado. Por lo tanto, esas campanitas en el borde de las vestiduras del sumo sacerdote era un anuncio de que el sumo sacerdote se estaba acercando delante de ¿quién? Delante de la presencia del rey. ¿Y cómo te puedes acercar delante de la presencia del rey? Debes acercarte con sangre, debes acercarte con un sustituto, debes acercarte con un mediador, porque si no vienes con sangre, ni con un mediador, ni con un sustituto, entonces delante del rey mueres. Y ahí vamos entendiendo el proceso progresivo de la revelación, de la adoración que Dios quiere, el culto que Dios demanda. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros podemos adorar hoy en día a nuestro Dios con gozo, en paz, con libertad y no caer muertos como los hijos de Aarón? La presencia de nuestro mediador, Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesús, hecho hombre, mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, lo que vemos en esta revelación pictórica en el Antiguo Testamento lo encontramos en forma de doctrina dogmática en el Nuevo Testamento, pero la verdad es la misma, es el mismo principio real. No podemos estar delante de Dios según nuestra propia invención y no podemos estar delante de Dios sin un mediador. Ahora, ¿cuál fue este fuego extraño que presentó Nadab y Abiú? En el libro La Santidad de Dios de R.C. Sproul, ahí él cita a un científico llamado Emanuel Velikovsky y él saca esta teoría extraña. Él dice que estos hombres estaban de alguna manera como investigando con ciertos combustibles. Por lo tanto, el fuego extraño que presentaron en la presencia de Dios era una especie de petróleo. Y de pronto hizo explosión y murieron quemados en el acto. Pero el texto no dice eso. El texto dice que fuego de delante de Jehová cayó y los consumió. Yo quiero que tú recuerdes esto. Cuando se inaugura el tabernáculo, el primer fuego que cayó en el tabernáculo para hacer arder el altar, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió fuego también para hacer arder el altar que estaba construido con 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel que levantó Elías en el monte Carmelo? ¿De dónde salió el fuego? Del cielo. Y había una ley cúltica en el tabernáculo que demandaba a los levitas y a los sacerdotes que cuando encendieran las brasas del incensario o del altar del incienso que estaba en el lugar santo, ellos debían encender ese altar de incienso que estaba en el lugar santo con brasas que surgían del altar del sacrificio.
Por lo tanto, ahí hay una razón lógica, teológica, cúltica de adoración. ¿Cuál es la razón? Esas brasas ya han sido cubiertas ¿por qué? Por la sangre del sacrificio. Te das cuenta que todo lo que hacemos para Dios, para honrar a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es por medio de ¿qué? De un sustituto, por medio de un sacrificio, por medio de un derramamiento de sangre. Es decir, por medio de otro, no directamente. Y esa fue la razón por la cual Nadab y Abiú fueron exterminados en el acto. Te presentas delante de Dios sin un sustituto y ¿qué tienes? Solo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Porque el pecado produce separación. Como dice el profeta Habacuc respecto de nuestro Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces, un culto saludable. ¿Cómo debe ser un culto saludable? En primer lugar, un culto saludable debe estar unido a la historia redentora. Eso es lo que hacemos en un culto saludable. Eso es lo que se hace en un culto evangélico cristiano. ¿El culto es para qué? Es para celebrar el evangelio. El culto es para recordarnos el evangelio. ¿Por qué domingo a domingo nos congregamos? ¿Para tomar café y comer galletas? Bueno, alguna iglesia sí. Pero ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos domingo a domingo para recordar la historia del Salvador, la historia del Evangelio, el Evangelio que nos ha transformado, el Evangelio que nos da el perdón, el Evangelio que nos da la garantía y seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Para eso nos congregamos. Entonces, el centro de un culto saludable es el Evangelio. Si tú quitas el Evangelio, entonces ya no tienes un culto cristiano. No tienes un culto cristiano. Recomiendo un libro para que puedan investigar mucho más de esto. Se llama El misterio se revela, del pastor presbiteriano Edmund Clowney. Y yo nunca olvidé la lección que él da ahí. Es muy interesante. Él dice que si nuestras alabanzas, si nuestras canciones, las canciones que nosotros cantamos, o los sermones que nosotros predicamos, pueden ser predicados en el salón del reino de los testigos de Jehová, puede ser predicado en los mormones o en una mezquita musulmana, entonces no estamos predicando ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Piensen en eso. Cada vez que estamos cantando algo, ¿qué estamos cantando? Estamos cantando de Cristo y su Evangelio, estamos cantando de su triunfo, de su muerte, su resurrección, de su gloria, estamos cantando del Dios Trino, estamos cantando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que la iglesia canta que perfectamente pueden ser cantados por sectas completamente heréticas. El cristianismo está unido al Evangelio. Quitas el Evangelio de Jesús y no hay cristianismo. La pregunta es, ¿de dónde se va desarrollando el Evangelio en las Escrituras? El Evangelio brota desde el Antiguo Testamento. El Evangelio se desarrolla desde el Antiguo Testamento. Progresivamente lo vemos ahí una y otra vez. Adán, Eva, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por el mismo Evangelio, por el cual nosotros hemos sido salvos. Entonces, un culto saludable está unido a la historia redentora. Y aquí me gustaría presentar esto como tesis fundamental. Cuando ustedes quieran estudiar el culto, deben tener mucho cuidado, esto lo digo siempre a los alumnos del seminario, mucho cuidado con manuales de culto. ¿Por qué? Porque hay ciertos manuales de culto y liturgia que hablan respecto del culto, pero todos comienzan en el mismo lugar. ¿Dónde? Génesis capítulo 4.
¿Qué ocurre en Génesis capítulo 4? Bueno, sabemos ahí que el centro del pasaje es la adoración que presenta Caín y Abel. Fíjense que la primera muerte se da en torno a un culto, la primera muerte se da en torno a la adoración. Muy interesante eso. Dios rechaza la adoración ¿de quién? De Caín. Pero recibe la adoración ¿de quién? De Abel. ¿Por qué recibe la adoración de Abel? Hebreos capítulo 11 nos dice que Abel ofreció en fe y por fe. Por lo tanto, su ofrenda decía relación con lo que él creía. Y la ofrenda representaba ¿qué cosa? La ofrenda de Abel. Yo necesito un sustituto. Yo necesito a alguien que tome un lugar por mí. Porque delante de ti, oh Señor, soy pecador, soy miserable. Mas la ofrenda de Caín era el fruto de su trabajo. Y después la epístola de Judas enseña claramente que los falsos maestros siguen el camino ¿de quién? El camino de Caín. Una religión por obras. Una religión que desprecia los medios de salvación que Dios dispone. Luego de la muerte de Abel, Dios le levanta un nuevo hijo a Adán. ¿Recuerdan cómo se llama? Set. Y ahí el texto es maravilloso porque Set comienza nuevamente a presentar sacrificios delante del Señor y el texto termina diciendo lo siguiente: entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Hay muchos libros de teología, hay muchos libros de culto que parten desde esa realidad, pero esa es una premisa equivocada. ¿Por qué? Porque el culto al Dios vivo comienza desde el huerto. El culto al Dios vivo y verdadero comienza desde el huerto de Edén, comienza desde el Génesis. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó con una gran misión, que el apóstol Pablo resume en 1 Corintios 10:31 de la siguiente manera: todo lo que ustedes hagan, sea de hecho o de palabra, háganlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando Dios llama al hombre y a la mujer, los creó como seres cúlticos, los creó como criaturas para que rindan adoración. Todo lo que debían hacer sería un acto puro de adoración. Entonces, una correcta comprensión del culto y su sentido litúrgico comienza ¿dónde? Desde el huerto templo. Desde el momento en que Dios llamó a Adán y a Eva a rendirle adoración, a gobernar la tierra, a sojuzgar la tierra, a multiplicarse. Cuando Dios dice: yo quiero que tú, Adán y Eva, tengan muchos hijos y llenen la tierra de muchos hijos, ¿qué es lo que Dios quería? Quiero que toda la tierra sea llena ¿de qué? De mi gloria. Quiero que todos los seres humanos que ustedes van a engendrar y procrear sean adoradores. Y esa es la razón por la cual existen tantas religiones en el mundo. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Hay religiones en el mundo porque el hombre es una criatura religiosa. Por naturaleza el hombre es un ser religioso. Por naturaleza el hombre es un ser cúltico, que rinde culto. Esa es la razón por la cual hay tantas religiones, tantos cultos. El punto es que Dios ha revelado un culto verdadero y una adoración verdadera. ¿Dónde? En su palabra. Y que ese culto verdadero y esa adoración verdadera tiene a nuestro Señor Jesucristo en el centro. Entonces, amados hermanos, la liturgia, definir brevemente que la liturgia es la obra, el pueblo, la obra del pueblo, el trabajo del pueblo de Dios. Eso es una liturgia, es lo que tú y yo nos hacemos en conjunto. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Eso es la liturgia. Y el culto siempre van a comunicar lo que la iglesia cree. No sé si de pronto ustedes escuchan la palabra liturgia y les suena así como, católico romano, como cura con incensario, curas marchando en procesión con cruz, Santi Nimiris Coqui. Piensan en eso, ¿cierto? Pero la liturgia, hermanos, obedece a un orden.
Cuando tú estudias el tabernáculo, cuando tú estudias el segundo templo, estudias la realidad del primer templo construido por Salomón y después el segundo templo que construyeron los judíos de vuelta del exilio, comprendes que hay un orden. Y en ese orden participa el pueblo de Dios. Entonces, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando de un orden de culto, un orden de adoración. La iglesia debe ser una iglesia ordenada. El culto debe ser un culto ordenado. Porque estamos delante de un Dios de orden. Mira el universo. El sol siempre sale por donde mismo y siempre se oculta por donde mismo. No ha cambiado así en cuanto. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces la adoración debe ser ordenada. El culto debe ser ordenado. ¿Por qué? Porque el culto refleja al Dios que adoramos. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo reprende duramente a los corintios. Y Pablo les dice, sí, estamos de acuerdo, quieren hablar en lenguas, ok. Pero si nadie está interpretando y de pronto llega alguien a visitar su culto y todos están hablando en lenguas, ¿qué va a decir esa persona? Esto está loco. No va a ser edificado. Nuestro culto es para edificar, nuestro culto es para comunicar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando del trabajo que el pueblo de Dios hace para rendir adoración. Y aquí algunos puntos para ir avanzando. Una iglesia saludable tendrá entonces un culto que comunica efectivamente, ¿qué cosa? El Evangelio. Una iglesia saludable es una iglesia que comunica efectivamente el Evangelio. R.C. Sproul nuevamente dice lo siguiente, él dice que él podía estar en un culto y saber o identificar rápidamente qué estaba creyendo la iglesia con el solo hecho de ¿qué? De escuchar lo que están cantando. Si nos ponemos aquí adelante y todos comenzamos a cantar, yo soy la niña de tus ojos. Puede que a usted le guste esa canción y capaz que se identifique con ella y se emocione. Pero el culto no es para tu preferencia. El culto no es para tu gusto personal. El culto es para el Dios vivo. Y cuando cantamos del Dios vivo, debemos cantar de sus atributos. Debemos cantar de su trascendencia. Debemos cantar de su majestad. Debemos cantar de su amor, de su misericordia. Debemos cantar de Cristo Jesús, del perdón, de su resurrección, porque estamos cantando el Evangelio. Entonces, nunca olvidemos esto. El culto es para comunicar el Evangelio. Y el Evangelio es tan claro, tan sencillo, que hasta un niño lo puede recordar en un himno. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. La Biblia dice así. ¿Te das cuenta? Las alabanzas, los himnos, lo que hace el ministro, lo que hace la persona que está dirigiendo la adoración, es para comunicar el Evangelio. Si no cumple ese fin, entonces ese no es un culto saludable. ¿Por qué? Porque una iglesia saludable es una iglesia que tiene el Evangelio. No existen iglesias perfectas, hermanos. Y si encuentra la iglesia perfecta, no vaya porque la va a echar a perder. No existen iglesias perfectas. Solamente existen iglesias puras y menos puras. Usando el lenguaje de la Confesión de Fe de Westminster, o si quieren usar bautista también. Iglesias puras o menos puras. Y podremos pensar en iglesias más saludables y menos saludables. Entonces la salud de una iglesia está determinada por qué. ¿Cuán fiel es esa iglesia? Es al Evangelio de Jesús. Ese es el punto. Entonces, quiero pedirle a Miguel si nos puede acompañar con la lectura. Si puedes leer, por favor, Génesis 1, 26 al 31. Estamos hablando acá del huerto templo como el lugar del culto. Génesis 1, 26 al 31.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana del sexto día. Amén. ¿En qué contexto el hombre y su mujer son creados? Si pones atención en el último versículo, versículo 31, es un contexto de bondad. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, bueno en gran manera. Bueno en gran manera, todo. ¿Por qué? Porque aún no estaba la manifestación del pecado. Una creación no sujeta al pecado. Bondad por todos lados. Y Dios creó al hombre en este contexto, y Dios le entregó un mandamiento al hombre: gobernar, sojuzgar, señorear la creación, multiplicarse, fructificarse, llenar la tierra de adoradores. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando tuvieran hijos, ¿qué iban a replicar? La imagen de Dios. Y Adán y Eva fueron creados como reyes, profetas y sacerdotes. Esos son los tres oficios que después nosotros tenemos más adelante expresados fielmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán. Entonces, Adán, como un rey o vicerregente, debía gobernar, señorear y sojuzgar la creación. Adán, como un sacerdote, debía liderar la adoración al Dios vivo, cumpliendo los mandamientos del Dios vivo. Y como profeta, Adán debía anunciar, ¿qué cosa? La revelación de Dios. Y eso explica lo terrible de la caída en Génesis capítulo 3. Porque cuando la serpiente se introduce en el huerto con otro mensaje, con otra palabra, diciéndole a la mujer, con que Dios dijo: no comáis de todo árbol. Pero lo que acabamos de leer, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Dios? De todos los árboles puedes comer. Todos los árboles son tuyos, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese árbol, ese día morirás. ¿Más qué hace Satanás? Satanás, en su pecaminosidad maligna, en lugar de acentuar la bondad de Dios, acentúa ¿qué cosa? La restricción. Mira, y tuerce la palabra de Dios. Así que Dios te dijo: no comas de todo árbol. Dios nunca dijo eso. Y cuando yo le explico a mi hijo estos pasajes, tengo 4 hijos, así que cuando le explico este pasaje, les digo lo siguiente: esto es como si el papá y la mamá ponen un banquete de todos los dulces, de todos los pasteles, y el papá y la mamá le dicen: coman de todos los dulces, de todos los pasteles que están en la mesa, pero el helado no lo pueden comer porque es mío. ¿Qué hace el pecado? Pone énfasis ¿en dónde? En la prohibición, mas no en la bondad. Y eso es muy importante entenderlo, porque el contexto en que el hombre y la mujer son creados es un contexto ¿de qué? De bondad. Toda bondad les rodeaba. Entonces, ¿qué debía haber hecho Adán ahí?
como profeta, como aquel que entiende la palabra de Dios, la revelación de Dios, debía haber levantado la palabra de Dios y haber condenado el mensaje de la serpiente. ¿Dónde encontramos esa historia? Mateo capítulo 4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo responde el postrer Adán? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué debía haber hecho Adán en el huerto? Haber proclamado ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque el huerto es el lugar donde se rinde culto a Dios. El huerto del Edén fue el primer lugar donde Dios recibió culto y donde Dios debía ser adorado y donde Dios estaba revelando la forma en que Él quería que fuese adorado. Ahora, esta idea no es mía. Esto surge de una investigación profunda de un teólogo bíblico llamado Gregory Bill. Y él tiene un librito que se llama El templo y la misión de la iglesia. Y en la página 66 él dice lo siguiente: el jardín del Edén fue el primer templo arquetípico en el que el primer hombre adoró a Dios. Y cuando comenzamos a meditar en esa verdad, en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, por supuesto, ahí está el centro de la adoración. Entonces, si queremos entender realmente el culto, ¿qué debemos entender? El progreso del culto a la luz de la historia redentora, lo que Dios ha revelado desde un comienzo. Porque si no entendemos esto, entonces nosotros vamos a tratar de levantar nuestros propios inventos para acercarnos a Dios. Eso es justamente lo que hace el paganismo. El paganismo crea formas, ideas para acercarse a Dios sin un mediador, sin una revelación de Dios. Nosotros los cristianos adoramos a Dios de acuerdo a lo que Él ha revelado, lo que nuestro Dios ha revelado. Entonces, eso explica la inclinación cúltica del hombre. Ya lo habíamos mencionado. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Si Mauricio me ayudas leyendo, por favor, Romanos 1, 21 al 24. Así es. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando el hombre pecó y cuando el hombre se apartó de Dios, ¿el hombre se volvió en un ateo recalcitrante? No. No existen ateos. De hecho, Salmo 14 enseña que el ateísmo es una necedad. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero todo lo que rodea al hombre revela que hay Dios. Incluso su propia composición humana revela que hay un Dios. Y esa es la razón por la cual los sacerdotes satánicos del movimiento LGTBI procuran la agenda de la degradación humana a través de la deconstrucción del sexo. ¿Por qué? Porque incluso la sexualidad del hombre revela que hay un creador. Entonces, cuando el hombre se aparta de Dios, no es simplemente que se volvió un ateo. Ahora su corazón está dirigido a rendir culto ¿a qué? A las criaturas antes que el Creador. Entonces, que usted esté aquí rindiéndole culto al Creador, y si alguien se burla de aquello,
Ese ser humano que no se congrega en ningún lugar, que no va a ninguna iglesia, que no tiene ningún credo religioso, sigue rindiendo culto, porque la esencia del ser humano es rendir culto. El ser humano es un ser cúltico. O rinde culto al Creador, o rinde culto a las criaturas. O rinde culto al Dios vivo, o rinde culto a los ídolos. Pero nunca dejará de rendir culto. ¿Tienen mall ustedes acá? Sí, pues hay varios malls, ¿no? Centros comerciales grandes. Los días domingos, ¿qué ocurre? Es el día del culto. Es el día del culto consumista. Y tienen su liturgia también, y tienen su orden de culto, porque el culto empieza a las 11 y cierra ¿a qué hora? Sí, hermanos. Sí. Y también tienen adoración, y tienen comida cúltica. Todo lo que nosotros hacemos obedece a una raíz religiosa. Hay un libro que se llama El concepto calvinista de la cultura, de Henry Van Til, y en ese libro Henry Van Til dice que ¿qué es la cultura? La cultura es religión exteriorizada. Eso es la cultura. La religión del hombre que está en el corazón exteriorizada. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por una raíz religiosa. Y eso es lo que le da vida a la cultura. ¿Desde cuándo el ser humano comenzó a darle dignidad a los muertos y enterrarlos en sepulturas dignas y bonitas y honradas? ¿Desde cuándo? Los judíos honraban a sus muertos, pero los gentiles, los paganos, no. Existían los vertederos, existía la cremación, o simplemente arrojaban los cuerpos a la mitad del campo para que los animales hicieran lo suyo. Pero con la resurrección de Cristo, la cultura fue afectada por el cristianismo y se comenzó a dar sepultura a los muertos. ¿Para qué? Con la esperanza de la resurrección, el cuidado de los más pobres, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de la familia, la dignidad de la mujer. No lo olvidemos nunca, hermanos. Fue Cristo Jesús quien le dedicó toda una tarde a conversar a una mujer que era completamente ignorada, la mujer samaritana, pero Cristo Jesús conversó con ella. Es el Evangelio de Jesús el que le da dignidad al hombre. Y cuando el Evangelio transforma nuestras vidas, eso también va transformando nuestra cultura. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver, sí o sí, con el culto. Entonces, cuando nos reunimos en el día del Señor para rendirle culto al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejercitando la adoración. Estamos ejercitando el llamado sagrado que Dios nos ha hecho. Entonces, el culto en el huerto templo fue establecido por Dios en el momento en que Dios llamó a Adán y a Eva. Y me gustaría ahora que miráramos el huerto templo como el lugar del culto en sí. Miren por favor Génesis capítulo 3, verso 8. El verso 8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira lo que hace el pecado inmediatamente. Dios puso al hombre por sobre todas las cosas creadas, ¿o no? Y ahora el hombre, ¿dónde se esconde? Debajo de la creación. ¿Recuerdan lo que va a suceder en el día del juicio final? Caigan las piedras sobre nosotros y escóndanos. Pero no quiero que olvide lo siguiente, que la realidad del culto, la realidad del huerto templo, el huerto del Edén era el templo donde estaba la presencia de Dios. Y el versículo 8 nos enseña que la presencia de Dios, ¿qué hacía ahí? Se paseaba. Se paseaba, es decir, Dios caminaba íntimamente con el hombre. Comunión.
Dios caminaba íntimamente con el hombre, comunión. Pero ahora, ¿qué separa esa comunión? El pecado. Pero aquí vemos la gloria de Dios. Porque aunque el pecado separa, Dios no es inmóvil al pecado. Porque aunque Adán y Eva están escondiéndose de la presencia de Dios, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a este Dios misericordioso y bondadoso saliendo al encuentro del hombre. ¿Qué gran doctrina tenemos ahí? Todos estamos muertos en delitos y en pecado. ¿El hombre por naturaleza puede buscar a Dios? No. No quiere ni puede. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Porque Él vino a mí. Él vino a mí. Él vino por mí. Tal cual como fue por Adán y Eva. Y les dijo en ese momento: Adán, ¿dónde estás tú? Nuestro Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, nuestro Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, que todo lo conoce, ¿sabía dónde estaba Adán y Eva? Por supuesto. ¿Sabía que Adán y Eva estaban escondidos detrás de un matorral? Por supuesto que lo sabía. Pero la pregunta es una pregunta que llama a confesión. Porque Dios quiere que ellos puedan ver la realidad de su propia miseria. Vemos cómo Dios en su misericordia se acerca al hombre para mostrar misericordia y gracia, para sacarlo de su estado miserable. Entonces, el huerto templo da después el patrón de lo que nosotros conocemos como tabernáculo y templo. Simplemente voy a hacer mención a esta referencia. Si pueden ver ahí en los diagramas del tabernáculo, el tabernáculo tenía 3 velos. El velo que daba paso al patio exterior, el segundo velo que daba paso al lugar santo y un tercer velo que daba paso al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. En esos 3 velos habían imágenes de querubines bordados. Querubines bordados. Y la primera vez que nosotros encontramos la presencia de querubines es en el huerto del Edén. ¿En qué momento? Cuando Dios expulsa del huerto a Adán y Eva y pone a un querubín con una espada ardiente. ¿Para qué? No tendrán acceso al árbol de la vida. Pero ahora, como Dios está mostrando un camino por el cual los hombres se pueden acercar a su presencia, ¿qué está enseñando el tabernáculo? Los hombres se pueden acercar a la presencia de Dios, donde están estos velos con querubines, solamente a través de ¿qué? A través de un sacrificio. Y eso explica el momento glorioso cuando Jesús dice: consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Todo se trata de ¿qué, hermanos? ¿Para qué somos salvos? ¿Por qué Dios perdona tus pecados? ¿Por qué Dios puso a su Hijo en la cruz? ¿Por qué Dios lo resucitó? ¿Por qué Dios envió su Santo Espíritu a nuestras vidas? ¿Por qué Dios le ha dado el Evangelio a su iglesia? Por el culto, por la comunión con el Dios vivo. Eso es lo más sagrado y lo más hermoso que hemos recibido: comunión con el Dios vivo. Porque, como dice la pregunta número 1 al Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso Dios creó a Adán y a Eva, para que los glorificaran y para que gustaran de Él. Y ahí vemos que nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, no es un Dios que es atado y vencido por el pecado. Él tiene dominio sobre todo y nada frustra sus planes. Entonces, el huerto templo nos enseña 3 cosas importantes. En primer lugar, fuimos creados y llamados para la adoración.
creados y llamados para la adoración. Miremos por favor Génesis 2:8. Capítulo 2, verso 8 nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y luego el versículo 15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y algo más, y lo guardase. ¿Lo guardase de qué? A lo mejor algún animal salvaje se va a comer las uvas, a lo mejor un cerdo violento se va a comer las lechugas. ¿Para que lo guardase de qué? Porque entendemos que Dios puso al hombre en el huerto para labrarlo, ¿no? Él debe trabajar. Ojo, el trabajo no es maldición como algunos creen. No, el trabajo es un llamado de Dios, un don de Dios. El trabajo no surge después de la caída, el trabajo ya estaba antes de la caída. Y esa es la razón por la cual Adán le puso nombre a todos los animales. Pero volviendo al punto, Adán debe labrar el huerto, pero también debe guardarlo. ¿De qué debe guardarlo? Si todo lo que ha creado Dios es bueno y bueno en gran manera, ¿por qué debe guardarlo? Porque Dios está advirtiendo a Adán que hay una amenaza. Y cuando leemos el relato bíblico, entendemos cuál será esa amenaza. ¿La suegra de Adán? ¿Cuál será la amenaza? ¿Cuál será la amenaza? La serpiente era astuta. Entonces, aquí entendemos lo siguiente, que cuando vemos ese pasaje, Dios está revelando y contando una historia. Adán es puesto en el huerto templo, que es el templo del Dios vivo, donde se reúne su presencia con él. Y Dios le advierte a Adán: te he puesto aquí para que labres el huerto, pero también para que lo guardes. Dios le estaba diciendo claramente: hay algo ahí. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué debió haber hecho el hombre? Haber expulsado a la serpiente del huerto templo hacia afuera, haber cumplido el mandamiento de Dios de no comer del árbol prohibido, y así Adán y Eva tendrían acceso al árbol de la vida eterna y sellarían la comunión con Dios para siempre. No lo hizo. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús, el postrer Adán. Él cumple la palabra de Dios. Y Él nos da acceso a la comunión con el Dios vivo, porque Él es el árbol de vida. Entonces, primer principio, el hombre es creado y llamado para adorar a Dios. Segundo principio, el pecado deforma la adoración. ¿Por qué el pecado deforma la adoración? Porque ya una vez que Adán y Eva se someten a la palabra de la serpiente, se someten a la palabra de Satanás, ellos como adoradores, en lugar de rendirle culto al Creador, ¿a quién le están rindiendo culto? Piénselo, hermano. Obedecer la palabra de Dios es adorar a Dios, ¿cierto? Y obedecer la palabra de la serpiente es adorar a la serpiente. Y esa fue la razón por la cual Jesús en el desierto le dijo a Satanás: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. ¿Y qué pasó con el diablo? No lo molestó más. Pero ¿qué pasó con el pecado? El pecado deformó la adoración. Vamos a Génesis 3, verso 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán. Ahí la mujer agregó algo. Dios nunca dijo eso. Dios nunca lo dijo. Pero la mujer lo agregó. El punto es, ¿quién debía haber corregido eso inmediatamente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y escuche bien aquí esto, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, perversión de la adoración, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo siempre me he preguntado esto. Si Adán no hubiese comido, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Quién era la cabeza federal? ¿Quién tenía que responder ahí? Y pongamos a pensar más en la historia. Adán como representante ¿de quién? De Eva. Enfrenta al Dios vivo y dice, Señor, ella desobedeció, yo mantuve el mandamiento, no la castigues a ella, que tu ira caiga sobre mí. Pero no lo hizo, porque también pecó. Pero tenemos un mejor Adán, Efesios 5, que dio su vida por su esposa para santificarla y limpiarla y presentarla delante del Padre limpia de todos sus pecados, sin mancha y sin arruga. Entonces, Cristo Jesús sí dijo, es tu iglesia, ha pecado, ha fallado, pero yo voy a pagar. Y cuando entendemos la ley de Dios, comprendemos que un justo puede morir ¿por quién? Por un injusto. ¿Y la ley puede ser satisfecha? Sí, cuando el justo toma el lugar ¿de quién? Del injusto. El problema es que todos nosotros somos injustos. Necesitamos que alguien nos justifique. Y ahí encontramos a nuestro bendito Redentor Jesucristo. Entonces ya se va dando cuenta cómo todo el huerto apunta, señala, muestra no solamente el Evangelio, todo lo que Dios ha ido revelando progresivamente en las Escrituras. Y esa es la razón por la cual cuando hablamos de culto debemos partir de ahí sí o sí. Tercero, la redención entonces reforma la adoración. ¿Cómo la adoración fue restaurada en el huerto? Recuerden que Adán permitió la presencia de la serpiente en el huerto templo y la adoración fue deformada porque entró el pecado. Pero ¿cómo Dios restaura la adoración en el mismo huerto? En primer lugar, Dios llama al hombre. ¿Cómo comienza el culto cristiano? Día domingo. Existe lo que nosotros conocemos como iglesias reformadas protestantes, el llamado ¿a qué? A la adoración. El culto no comienza, perdónenme los músicos, esto no es algo personal, pero el culto no comienza con los músicos tocando para amenizar el ambiente, así como, no, el culto comienza con el llamado que Dios hace a su pueblo a través de ¿qué? De su palabra. Ese es el llamado a la adoración. ¿Por qué? Porque fue Dios quien llamó ¿a quién? A Adán y a Eva. Génesis 3:9. Entonces Dios llamó al hombre. Así como Dios le dice a la mujer samaritana que Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad.
Vuelta a la grande doctrina del calvinismo. No existe hombre que esté buscando a Dios, y eso no existe, hermanos. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos busca. Segundo punto, mira el versículo 11, Génesis 3:11. Dios los llamó a confesión. La realidad del pecado. Dios llama al hombre, llama a su mujer, pero Dios también los llama a ¿qué? Confesar. Dios quiere que ellos confiesen su pecado. Y una vez que ellos confiesan su pecado, sí, Señor, comí. Y encontramos ahí una confesión de Adán un poco turbia. Porque dice, sí, comí, pero comí porque la mujer que tú me diste. Y luego la mujer también dice, sí, desobedecí, pero la culpa la tiene la serpiente. ¿Hubo una especie de confesión? Sí. Pero fue Dios quien provocó esa confesión, no fue el hombre. El hombre estaba en silencio, la mujer estaba en silencio. Fue Dios que los llamó a confesión. Pero una vez que ellos confiesan, tenemos el versículo más hermoso del Antiguo Testamento. Dios les da su evangelio. Dios les da su evangelio. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometiendo, ¿qué cosa? Un libertador, un salvador que es descendiente ¿de quién? De la mujer, la simiente de la mujer. De la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Qué le está dando Dios? El evangelio. Aquí hay un punto que me gustaría destacar, y es el siguiente. Cuando Dios llama al hombre y a su mujer a confesión, miren por favor el flujo del texto. Verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren el verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. La primera maldición en la historia de la redención, ¿para quién fue? La primera maldición, para la serpiente. Sigue leyendo el texto, la segunda maldición, ¿para quién? ¿Qué fue maldito a causa del pecado? La tierra, por causa del pecado del hombre. Pero les llama la atención que ahí no se dice maldito tú Adán y maldita tú Eva. Piensa un poco en eso. ¿Por qué Dios no profirió una maldición instantánea para Adán y Eva y ahí? Y al contrario, da su evangelio. ¿Por qué? Porque uno que es justo va a llevar la maldición. Esa es la razón teológica por la cual Adán y Eva ahí en el acto no fueron liquidados, fulminados, consumidos por la ira de Dios. Vamos entendiendo entonces el culto. ¿Cómo Dios sella esta promesa? Mira por favor Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se cierra la historia ahí, pero antes de que Adán y Eva fueran expulsados, Dios selló esta su palabra con algo determinante en la vida del hombre y la mujer. Mira por favor el versículo 20, Génesis 3:20. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hubo ahí en el huerto templo? El primer sacrificio. Entonces, la primera sangre derramada en la historia de redentora, ¿quién la derramó? Dios. ¿Y para qué derramó esa sangre? Para cubrir al hombre.
por el pecado del hombre. De ahí en adelante, la idea del sacrificio para estar en la presencia de Dios va a ser un requisito frecuente. ¿Por qué? Porque desde Génesis 4 hasta la construcción del tabernáculo, la adoración siempre es a través de ¿qué? Del altar. Y en el altar, ¿qué se presenta? Sacrificio para estar delante de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos enseña todo esto? Algo muy sencillo, pero muy importante, que debe ser la realidad en todos nuestros cultos. No hay culto sin mediador. No puede haber un culto cristiano sin Cristo. Nuestro culto no puede ser una junta social, no puede ser una reunión de amigos. Si no está el Evangelio, entonces no hay un culto al Dios vivo. No lo hay. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. Estoy bien con el tiempo, estoy pasado. Díganme ustedes, presbiterianos son buenos palabras, entonces hay que... ¿Estamos bien? Ya. Muchas gracias, hermanos. Entonces, la idea del sacrificio como requisito previo para estar en la presencia del Dios Santo se volverá esencial para toda la adoración de la simiente escogida. Y ahí nosotros entendemos el patrón. Esa es la razón por la cual Caín y Abel, lo primero que hacen cuando son expulsados del huerto es presentar sacrificios. Y esa es la razón lógica y teológica por la cual Set presenta sacrificios delante de Dios. La pregunta, ¿de quién la aprendieron? ¿De quién conocieron esa historia? De sus padres. Porque Adán y Eva fueron los primeros en experimentar un culto al Dios vivo por medio de un sacrificio. Y eso es lo que se va desarrollando en todo el Antiguo Testamento. Luego tenemos entonces el libro de Éxodo, que tiene su principal motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios saca a Israel de Egipto? Yo quiero que mi pueblo me adore. Yo quiero que mi pueblo me adore. Éxodo capítulo 3, versículo 18 y Éxodo 5, 1. La razón por la cual Dios libera a Israel de Egipto es para que el Dios de Israel tenga comunión con Israel. La pregunta que nos hacemos nuevamente es: ¿cómo fue posible aquello? ¿Cómo fue posible que el pueblo de Israel pudiese adorar al Dios de Israel? ¿Qué tuvo que suceder? Sangre tuvo que ser derramada la noche de la Pascua. Sangre tuvo que ser puesta ¿dónde? En los postes y en los dinteles. ¿Para qué? Para que Israel fuera liberado para el Dios vivo y atravesara el desierto y le rindiera culto al Dios vivo. Una vez volvemos al principio y al patrón. Sangre derramada, verdadero culto. Nosotros tenemos dos sacramentos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también habían dos sacramentos: circuncisión y Pascua. Circuncisión y Pascua. Y ambos sacramentos eran sacramentos sangrientos. Había derramamiento de sangre. Gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto y no hay circuncisión. Pero en esos sacramentos del antiguo pacto había derramamiento de sangre. En la circuncisión y en la Pascua. Pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué no hay derramamiento de sangre? ¿Por qué no hay sangre chorreada aquí? ¿Por qué los sacerdotes o los pastores no tienen sangre en sus vestiduras? ¿Por qué? Porque la sangre ya fue derramada. Y eso es lo glorioso del culto cristiano, hermanos. Que cuando venimos a adorar a nuestro Dios, estamos cubiertos por la sangre del justo. Y nuestras oraciones son recibidas. Y nuestro cántico es recibido. Y nuestra expresión de adoración es recibida. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de la sangre del justo, el mediador. Ahora entiende cómo conecta tanto Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Porque estas realidades fueron reveladas a través de figuras, tipos y sombras de lo que Dios quería respecto de su culto.
Bruce Waltke es un teólogo del Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente, él dice que el huerto del Edén es un templo huerto representado más tarde en el tabernáculo. Y claro, cuando nosotros observamos el tabernáculo, vamos a constatar la siguiente realidad. El tabernáculo tenía una sola entrada. ¿Cuántas entradas tenía el huerto del Edén? Una sola. Dentro del huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Tú entras al lugar santo y ¿con qué te encuentras? ¿Qué coincidencia? Te encuentras con el candelabro que tiene figura de ¿qué? Árbol. Y dentro del tabernáculo mismo está rodeado de querubines y de estrellas y de figuras celestiales. ¿Por qué? Porque era una representación de lo que era el huerto. Por lo tanto, la gran lección que Dios está dando a su pueblo es: ustedes son bienvenidos de vuelta a mi presencia, a rendirme culto, a experimentar la comunión, solamente a través de un sacrificio, solamente a través de un mediador. Así es la revelación progresiva. Entonces, ¿qué debe comunicar? Con esto vamos a concluir esta primera parte. ¿Qué debe comunicar el culto saludable? Algunos puntos que pensé para compartir. Primero, el culto comienza pensando en lo que Dios es, más que pensando en nosotros. El culto no es para la preferencia del hermano, el culto no es para la preferencia del pastor, el culto es para alabar a Dios. Está centrado en Dios. Dios. Segundo, la revelación de la naturaleza de Dios es el fundamento de un culto saludable. Si Dios y la revelación de su naturaleza, que es su palabra, no son el centro del culto, entonces ese culto no es un culto saludable. Se va a transformar o va a degenerar en un culto a la personalidad. Lamentablemente, hoy día nosotros vemos que la adoración evangélica está permeada por este gran principio. Iglesias donde prácticamente aquí adelante hay un sinfín de músicos. Ojo, nada personal contra los músicos. Estoy diciendo una verdad de que lo que es más importante para la iglesia, ¿qué es? No es la revelación del Dios vivo. No es el evangelio. Es lo que el hombre puede hacer. Y le quitas eso, ¿y con qué se queda la iglesia? Con nada. Yo les pregunto, hermanos, es hermoso tener músicos que dirigen en la alabanza, es hermoso tener instrumentos que acompañan la adoración, pero ¿qué ocurre si la iglesia es perseguida? ¿Nuestro culto puede sobrevivir a las catacumbas? ¿Nuestro culto puede sobrevivir a las cuevas? ¿Nuestro culto puede ser ejercido, por ejemplo, en un cementerio? La historia de la iglesia nos dice que el culto cristiano sí, porque ahí fue donde adoraron los primeros cristianos, en catacumbas, en cementerios, en cuevas. ¿Qué determina entonces la adoración de un culto saludable? La revelación del Dios vivo. El culto es para reconocer la grandeza, magnificencia y poder de lo que nosotros adoramos. Vamos al Salmo 145, verso 1 al 3. El culto revela lo que adoramos. El culto revela y expande la realidad de lo que nosotros creemos. Salmo 145, verso 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Principio teológico. Grande es Jehová. ¿Cómo responde el pueblo de Dios? Digno de ser alabado. Y su grandeza es inescrutable. Entonces, cuando nos reunimos para rendir culto, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos proclamando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos que deben participar del culto? Que nuestro Dios es digno de ser adorado. Él es digno. Pero si tú no tienes pensamientos grandes de Dios, de sus atributos, de su santidad, de su majestad, ¿cómo va a ser tu culto? Frío, despreocupado, desconcentrado, indiferente, profano.
Y esa es la razón por la cual la iglesia debe tener una rica y profunda doctrina del culto, porque tiene un Dios glorioso que es digno de un culto saludable. Entonces, el culto es el centro de la vida y de la actividad de la iglesia. Nada es más importante, hermanos, que el culto. Nada es más importante para la iglesia que el culto en el día del Señor. Nada. Nada es más importante que el culto. ¿Por qué? Porque en el culto la iglesia comunica, anuncia, ¿qué cosa? El Dios que adora. Segundo, el culto es el rostro de la iglesia. Aplicaciones prácticas. Si el culto es desordenado, ¿qué imagen voy a tener yo de la iglesia? No, esta iglesia es puro trencito nomás. ¿Ah? No. Si el culto es desordenado, entonces el rostro de la iglesia está desordenado. Y esa es la razón, hermanos, por la cual todos nosotros, independiente de nuestras tradiciones teológicas, independiente de nuestras tradiciones denominacionales, debemos luchar por tener un culto digno a Dios. Que sea alabanza hermosa, que sea alabanza bien dedicada, bien ejecutada, que la predicación sea excelente, porque Dios lo vale. Finalmente, el mundo identifica a la iglesia con lo que ocurre en el culto. ¿Qué imagen tiene el mundo, con tristeza, a veces de lo evangélico? Son desordenados, son escandalosos. La última vez que me dijo una persona, la última vez que yo fui al culto evangélico, estuvieron 2 horas cantando, pastor, y 5 minutos de predicación. ¿Era un culto al Dios vivo? No. El mundo identifica a la iglesia con lo que ocurre en el culto. Y esa es la razón por que el apóstol Pablo enfatiza tantas veces a la iglesia en Corintio que todo lo que hagan en el culto deben hacerlo decentemente y con orden. ¿Por qué? Dios es un Dios litúrgico. Dios es un Dios de orden. Dios ha revelado un orden en su palabra. Y si queremos adorar saludablemente a Dios, debemos ajustarnos a ese orden. Tengamos un momento de oración y tomemos un descanso. Padre, en primer lugar nos acercamos a ti a través de tu amado Hijo Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y a través de su sangre que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, producto del asesinato de Caín. Pero la sangre de tu amado Hijo Jesucristo nos justifica delante de ti. La sangre de Cristo clama por todos nosotros diciendo, yo los justifico, yo morí por ellos, yo derramé mi sangre, ellos pueden estar en mi presencia. Y por eso te alabamos. Ahora te pedimos, Señor, que lo que hemos compartido, nuestras anotaciones, nuestros puntos, aquellas cosas que tú has guardado en nuestro corazón, sean ministradas por tu Espíritu Santo para crecer en ti y edificarnos en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.